Cadena Azul y la Cámara de Comercio Latina, Camacol, les presentan el programa Comentarios Económicos. Comentarios Económicos se trata de la actualidad económica y de desarrollo de nuestra comunidad. Comentarios Económicos. Muy buenas tardes, amigos, con ustedes Fernando Domínguez, el colaborador de Comentarios Económicos. Tengo conmigo hoy un programa para ustedes bastante interesante. Tengo aquí conmigo a mi amigo Tancredi, que es el presidente de la Cámara de Comercio Venezuela Norteamericana, que fue muchos años también el presidente de la Cámara de Comercio también allá en Caracas, en Venezuela. Que como ustedes saben, yo también soy medio venezolano, viví mucho tiempo en Venezuela, por lo tanto es un dolor compartido el que tenemos tanto él como yo. Y es muy interesante hablar de varias cosas. En primer lugar, el continente está en un momento diferente que lo que estuvo hace 10 años. Hay un cambio de viento, de propulsión. Hubo una época en que se puso de moda y todo el continente se volvió izquierdista. El izquierdismo triunfó en Argentina, triunfó en Brasil, triunfó en el propio Venezuela, triunfó en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, y había una especie de entente socialista. El tiempo ha cambiado las cosas, también en los Estados Unidos, hace 2 años y medio que salió presidente Donald Trump. En Argentina se cambiaron las cosas, en Ecuador, y tienen que cambiarse en los que están, porque los que están todavía en la zona izquierdista están en una crisis muy fuerte. Crisis económica, porque el socialismo trae consigo la crisis económica. El socialismo es incapaz de sostenerse a sí mismo. Es muy complicado hablar de una sociedad donde de cada 10 personas solo trabajan 2. Los otros 8 son amamantados del partido en el poder, del gobierno, de la sociedad esa que todo es un Estado que todo se lo come y no se crean valores. Es decir, la prosperidad es consecuencia de la existencia de personas trabajando y creando valores y riqueza que lo hace la empresa privada. En los Estados Unidos tenemos la inmensa suerte que desde los fundadores se propusieron que la libertad fuera, digamos, el elemento fundamental de la nación, y sobre esa libertad se erige la libertad no solo individual, sino la empresarial, la de comercio y todo lo demás. Y aunque hay fuerzas que siempre tratan de echar eso para atrás, porque el izquierdismo es muy poderoso en la mente humana, que a veces le comen el cerebro a las personas con la igualdad, unos son ricos porque los demás somos pobres, toda esa pila de cosas que son inciertas. La gente rica cuando aprovecha su oportunidad, cuando conoce lo que está haciendo, cuando triunfa, porque lo que hace cuesta menos que lo que vale lo que hace. Entonces tiene una cosa que se llama ganancia, y esa ganancia es la prosperidad individual que se vuelve prosperidad colectiva. Y los estados simplemente viven de quitarle un pedacito a esa gente que produce, para darle justo es a los que no pueden producir porque son enfermos, porque son viejitos, porque son niños. Todo eso es comprensible, pero lo que no puede ser es que esos sean mayor cantidad que los que producen, porque entonces no hay que, como decía Winston Churchill, se convierte el socialismo en la distribución igualitaria de la miseria. Y esa situación pues se ha dado en Venezuela, en Cuba, donde la incapacidad del gobierno de producir, de generar, y encima en Nicaragua hay un elemento adicional mucho más potenciado que en otro, que es la corrupción, pues ha hecho inviable prácticamente a la sociedad venezolana, una sociedad que era la más rica del continente, que se ha convertido prácticamente en un pueblo de gente pasando hambre, 3 o 4 millones de gente que se ha tenido que escapar del país para poder vivir. Es decir, es una situación que todos conocemos que es muy fuerte. Y dentro de esas personas, y mucha gente ha venido a los Estados Unidos, a otros países de América Latina, aquí siempre ha habido una comunidad venezolana importante
y tengo conmigo a Wilfredo Tancredi, que es el presidente de esa Cámara de Comercio Venezolana Norteamericana, que además ha hecho mucho esfuerzo por restablecer cómo va a ser la Venezuela del futuro, que es algo interesante que yo creo que tenemos que hablar. ¿Y qué vamos a hacer en el Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio para tratar de que todo el resto del continente nos siga y comencemos otra vez un proceso de desarrollo del comercio en condiciones de igualdad, etcétera, etcétera, que es lo que esperan los pueblos de nosotros? Así que con ustedes, mi amigo Tancredi. Muchas gracias, Fernando. Eres muy amable por la invitación y un placer estar aquí contigo para responder las preguntas y conversar un poco, porque al final, como tú bien lo dices, somos amigos de hace muchos años y más bien conversamos un poco sobre los temas que tú también conoces muy bien. Te puedo dar una cifra para comenzar. En el año 1998 existían cerca de 660.000 empresas constituidas y registradas en Venezuela. Hoy en día hay menos de 220.000. Existían aproximadamente 14.000 industrias, de las cuales hoy en día quedan menos de 3.000, con líneas de producción instaladas, con líneas de producción que están ya envejecidas, desactualizadas. Vemos cómo el sistema eléctrico está colapsado después de tantos años sin mantenimiento. Vemos cómo el sistema de acueductos y el sistema del agua se ha colapsado. Y, por supuesto, desde hace muchos años estamos viendo anaqueles vacíos, no solamente de comida y de medicina, sino también de los repuestos para los carros, de los equipos médicos, de los equipos escolares, etcétera, etcétera. Entonces, todo el colapso económico que se viene presentando en Venezuela es producto de un modelo económico fallido, un modelo económico el cual ha pretendido controlar todas las vías de producción del país, que no solamente producción, sino se ha pretendido controlar también las vías de distribución, comercialización, el trabajo laboral, etcétera. Y hemos llegado a un punto en el cual todo se ha colapsado, porque todo lo que va en contra de el libre albedrío, la libre empresa, la ley de la oferta y la demanda, todo lo que va en contra de eso, como tú bien lo mencionabas al principio, es fallido. El gobierno cubano, Argentina, Brasil, todos esos gobiernos, me refiero específicamente a Brasil, Argentina, el mismo Ecuador y varios países centroamericanos, sencillamente ya pasaron por allí, pero la revolución en Venezuela continúa y bueno, en este momento estamos bastante seria la situación en la cual todo el mundo con quien tú conversas pues espera un desenlace. Esperamos mucho que para bien. Y lo interesante de este caso venezolano es la combinación de esa sociedad fallida por diseño con la corrupción extremadamente enorme de esa dirigencia venezolana, empezando por el propio Chávez. La hija de Chávez creo que está considerada la mujer más rica del continente, es decir, es una cosa increíble que quien está diciendo que está actuando en nombre de los pobres, pues se roba el dinero público. Es una cosa increíble. Pero si fuera uno solo, pero el problema es que es una banda de ladrones, de mucha gente en el poder, incluyendo los propios militares, que además se participan en un proceso de lavado de dinero, de pasado de dinero de la droga, muchas cosas malas que realmente se combinan con lo otro y ha hecho esa sociedad en un punto crítico enorme. Ahora, ¿qué podemos hacer las personas y yo creo que es algo que también tenemos que preguntarnos? ¿Es adecuada la respuesta de la sociedad política venezolana a la situación que hay? Durante tantos años con el chavismo, ¿cuántas veces hemos ido a contiendas electorales? ¿Cuántas veces nos han tomado el pelo? ¿Cuántas veces le han robado a la población el voto? Y sin embargo, gente que sigue ahí, uno no se explica, o son tontos de nacimiento o son tontos por conveniencia. Lo que ha venido ocurriendo en Venezuela es una toma sistemática de todas las instituciones que hacen vida en el país.
Si tú lees un documento que produjo Chávez en su momento y que se llama el Plan de la Patria, en ese Plan de la Patria habla, por ejemplo, de que la empresa privada es enemigo del bienestar de la revolución del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Entonces ellos se han dedicado en los últimos 18 años, especialmente después del año 2002, cuando hubo aquel intento de golpe de Estado contra Chávez, a tomar todas las instituciones, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, todos los organismos que dan soporte al Estado, las academias, los mismos gremios. Trataron de montar gremios paralelos a los gremios tradicionales, como Fedecámaras, como Consecomercio, como Conindustria, que todavía permanecen. Trataron de hacer todo esto y han venido sistemáticamente tomando todos los tentáculos, todos los hilos del poder en Venezuela, al punto de que la única institución electa libremente, por cierto, de una manera apabullante en el año 2015, es la actual Asamblea Nacional, de la cual es presidente Juan Guaidó, y en virtud de eso es que es hoy en día presidente interino. Entonces, eso ha debilitado toda la posibilidad de respuesta que pueda tener la oposición. Es cierto, y claro, todos tenemos nuestro corazoncito. Es cierto que muchos no estamos de acuerdo con lo tímida que ha sido la respuesta de muchos opositores. Muchos opositores han tratado, por ejemplo, de cohabitar con el gobierno de turno, con el régimen de turno. Otros han sido un poco más severos en su respuesta, y muchos de ellos están hoy en día presos, están exiliados, están viviendo en embajadas dentro de Venezuela, o sencillamente ya no están vivos. Entonces, tenemos un país que ha sido tomado por el régimen de turno, y en este momento pues la capacidad de respuesta de la oposición democrática, la oposición que quiere el bienestar del país, que por cierto las últimas cifras dan más del 85%, que la gente está buscando un cambio para bien, un cambio de manera que le permita a la gente vivir en paz, que le permita a la gente ir para el supermercado o inclusive bañarse y recibir luz todos los días. Hay más del 85% de gente que quiere ese cambio. Entonces, pero vemos que todas las instituciones están tomadas por el régimen. Vemos un Tribunal Supremo de Justicia que toma decisiones, un Tribunal Supremo de Justicia elegido por una Asamblea Nacional Constituyente que fue constituida, valga la redundancia, entre gallos y medianoche, y vemos un Tribunal Supremo de Justicia que está allí pues electo, unos magistrados electos de una manera muy irregular, sin control de currículum, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que está pasando realmente es, para muchos analistas, irrito en Venezuela, y de nuevo, la única institución electa realmente, libremente por el pueblo, que es la Asamblea Nacional, está prácticamente anulada, porque existen todo el poder del lado del lado solamente del régimen. Claro, es típico de los gobiernos de esa naturaleza, pues absorber a todo el mundo, y el que empieza a sacar la cabeza como opositor, pues lo meten preso, lo matan, lo liquidan, etcétera, etcétera, que es lo que tienen en este momento planteado evidentemente con el presidente encargado. Le quitaron la inmunidad, atrás van a cogerlo preso, lo van a meter en una mazmorra si él se queda ahí. Bueno, es algo que todos sabemos que es el método que ha seguido durante 20 años y no es nuevo. Lo que pasa es que uno se pregunta, bueno, pero si eso es un golpe totalmente, tú sabes, que es previsto, es como se dice, cantada la jugada antes que suceda, pues algo tenemos que hacer nosotros del lado acá para evitar que eso suceda, ¿no? Porque no se puede descabezar, es lo que siempre han hecho, han metido presos, han anulado, han matado a los líderes que son realmente líderes de la oposición. Pero bueno, desde el punto de vista político, eso es un análisis importante. El otro análisis importante desde el punto de vista económico es lo que está pasando en el continente. Es decir, nosotros queremos en el continente que el comercio siga creciendo. El continente está compuesto en este momento desde Canadá hasta el cono sur. Está compuesto de casi 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas es una cantidad de personas muy grande para el consumo, para el comercio. El comercio es una actividad que potencia mucho la riqueza, porque sencillamente uno muchas veces comercia y paga después que vende, es decir, porque paga crédito, compra crédito,
Es decir, hay muchas posibilidades que tiene el comercio de ser un mecanismo rápido de prosperidad para mucha gente y para todos los pueblos. Entonces, nuestro Congreso Hemisférico de Cámara de Comercio que tenemos en junio aquí en el Hotel Billmore, que es el número 40, es un importante. Bueno, comenzó ese proceso hace 40 años. Ese proceso en algunos momentos ha tenido mejor cobertura que en otros porque ha dependido de situaciones muchas veces coyunturales, como por ejemplo hablábamos antes que cuando muchos países habían caído en la senda contraria, pues no había mucho interés en esos países, torpedeaban el libre comercio porque pretendían que el comercio fuera una cosa controlada por los gobiernos. Ahora estamos otra vez en este pleno auge y tenemos este nuevo Congreso que no es nuevo, es el 40, pero es nuevo en el sentido de que las condiciones en este momento en el continente son nuevas. Y como siempre tú vas a participar en el Congreso Hemisférico como parte de que eres por el DNA tuyo, ¿no? Como diríamos. Yo recuerdo muchos años viéndote en el Congreso representando a Venezuela, a la Venezuela desde adentro, ya en el Concecomercio, muchas veces en otros lugares, etcétera. Pero siempre tú has estado al tanto de eso y siempre has sido un actor muy importante en el comercio. ¿Cómo tú ves el Congreso de este año? ¿Qué oportunidades nuevas tú ves? ¿Diferentes, nuevas, lo de siempre? ¿Qué tú crees? Bueno, el Congreso Hemisférico siempre es un evento en el cual todos nosotros, los latinoamericanos, los empresarios latinoamericanos agrupados en nuestras cámaras de comercio, nos encanta venir. Porque primero que nos conseguimos con nuestros pares acá, nuestros colegas, nuestros amigos. Segundo, la inmensa posibilidades de negocios que Camacol le provee a los asistentes al Congreso, no solamente a los que vienen de Latinoamérica, Canadá e inclusive países europeos donde hoy en día Camacol ya trae gente, sino también a los mismos empresarios de los Estados Unidos, los que están agrupados en el sur de la Florida. Existe una inmensa posibilidad de conocerse, de verse, de hacer ruedas de negocio con empresarios latinoamericanos. Para nadie es un secreto que todos los países de América Latina, exceptuando el caso de mi país, son países que han crecido y que han crecido bastante en los últimos 7, 8 años. Es increíble ver cómo países que tenían millones % de inflación, como el Perú, por ejemplo, como Bolivia, como Chile, Argentina, hace poco tiempo, ahora están creciendo a ritmos importantísimos, están produciendo en sus países, están manufacturando vehículos, están manufacturando su propia comida, son autosuficientes. Entonces, estos países tienen muchísimo que ofrecer. Justamente en este momento hay una misión comercial boliviana, parece mentira, boliviana, ¿no? Un país que es un país pequeñito y que con una economía bastante limitada, pero están aquí. Creo que son 20 y pico de empresarios que por creo que quinto o sexto año seguido vienen a Miami a encontrarse con las autoridades del puerto de Miami, con Florida Enterprise y también, ¿por qué no?, con Camacol, a sentarse allí con los empresarios del sur de la Florida. Entonces, las oportunidades son inmensas y el Congreso es un sitio de encuentro muy interesante. Sí, por supuesto vamos a estar allí presentes. Sí pensamos que se le podría dar una ventana interesante a las cámaras binacionales que hacen vida aquí en el sur de la Florida, las cámaras de todos estos países que te he mencionado, porque, entre otras cosas, Venezuela no ha crecido, más bien ha decrecido en los últimos años, pero las perspectivas de crecimiento a la hora de que exista un gobierno más amigable, un gobierno con reglas claras, un gobierno que tenga oferta y demanda, un gobierno que le permita a los empresarios crear y producir como debe ser. En esa misma medida Venezuela volverá a su primer plano de producir en el país, de ser autosuficiente, más allá del tema del petróleo, del hierro, del aluminio. Venezuela es un país que cuenta con cualquier cantidad de opciones a nivel de turismo, a nivel agricultura, ganadería, etcétera. Entonces, también tiene mucho que aportar en un foro plural y multinacional como es el Congreso Hemisférico. Y yo creo que hay una cosa que tengo que decir. El mundo ha sido testigo de la destrucción total de Europa y de Japón, de una buena parte de Asia, con la Segunda Guerra Mundial. La pobreza generalizada aupó y fomentó las sociedades
autocráticas y las sociedades basadas en la pobreza extrema crean sociedades socialistoides, porque la gente empieza a tener el concepto de que tiene que salir juntos del problema. Con una gran perspectiva, Estados Unidos creó el Plan Marshall en Europa y creó la reconstrucción de Japón. Precisamente eso devolvió apenas en 3 o 4 años a Europa de pie y próspera y a un Japón de pie y próspero. Yo creo que el momento ha llegado de que nosotros en Latinoamérica nos unamos un poco con Estados Unidos y con Canadá y con la propia Europa para poder hacer una cosa que digamos que saque de la pobreza a muchos países latinoamericanos que solos les resulta difícil salir por falta de recursos, por falta de educación, por falta de oportunidades. No es el caso de Venezuela. Por supuesto, Venezuela es un país donde yo recuerdo, uno da una patada y abajo de una piedra sale oro, sale diamante, sale cualquier cosa. Y un país con unas riquezas naturales preciosas. Entonces, es un país condenado al progreso, podríamos decir. Lo único que ha podido parar a Venezuela es el socialismo. Es increíble porque Venezuela sola crecía pese a que no ha tenido siempre gobiernos muy propensos a promover ese desarrollo. Ha habido mucho estatismo también, es decir, la propiedad estatal es una cosa que empantana a los países. Y yo creo que es algo que podíamos conversar un poco en el Congreso y con muchos amigos. ¿Cómo podíamos organizar? Creo que hay una mesa en el Congreso dirigida a hacer algo así como planes ellos le llaman algo así como la organización pública-privada. Es decir, que digamos una provincia, para poner un ejemplo, la provincia X del país X, pues su gobernador tiene un plan de desarrollo y se pone de acuerdo con otros a través del Congreso, a través de las cámaras de comercio, con otros muchos actores que le van a suministrar los productos. No es una competencia para ver quién vende más, sino quién aparece con mayores oportunidades para hacer un comercio que sea con un destino determinado. Y eso es una cosa interesante. Es decir, yo creo que nunca hemos experimentado eso en el continente y podría ser una manera de hacerlo. Creo que la reconstrucción de Venezuela va a ser una magnífica oportunidad para hacer eso. Es decir, esa destrucción que tú muy bien explicaste con números de la cantidad y no solo esos números que tú das, porque total, hoy hay muchas que aparecen en los números como funcionando, pero no funcionan porque no producen nada, porque no tienen materia prima, porque no hay electricidad para producir. O sea, la desgracia, cuando se convierte en social, abarca a todo el mundo y paraliza el país completo. Entonces, por otra parte, la prosperidad también generaliza que todo el mundo esté produciendo y creando riqueza paralelamente porque unos negocios se retroalimentan a otros. ¿Tú piensas que es posible pensar en ese aspecto? Mira, a pesar del crecimiento que tuvo Venezuela entre el año 1958 y 1998, que fue uno de los países que tuvo menor índice de inflación, mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, en cifras macro, siempre hubo estatismo, como tú bien lo mencionas. En los años 40 hubo intentos de controlar los precios de la medicina. Entonces las medicinas empezaron a desaparecer. En los años 60, 70, 80, 90, épocas de democracia, también hubo gobiernos que intentaron de alguna forma controlar los precios, de hecho lo hicieron, y el único resultado fue que los productos desaparecieron. Desabastecimiento, escasez. Yo recuerdo, porque yo estaba recién graduado, el gobierno de Jaime Lucinchi hubo control cambiario durante 4 de los 5 años de su mandato. Aún así llegó a entregar el poder a finales del año 89 con una gran popularidad, la cual después se demostró que era producto de una gran maquinaria comunicacional. El tema es que los gobiernos estatistas definitivamente fracasan y lo importante es que haya un concurso entre la empresa privada y los entes gubernamentales para que pueda haber prosperidad. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Te doy las más expresivas gracias
por tu participación, y a ustedes, queridos amigos, les prometo que volveré a traer en algún otro momento a más gente para seguir hablando de Venezuela y del Congreso Hemisférico. Gracias a todos por su atención y nos vemos el próximo miércoles en otro Comentarios Económicos.